Buen día para todos. Nosotros empezaremos el capítulo 18 de Parashat Yitro. Dice la Parashat: Vaishma Yitro Kohen Midian Jote Moshe et kol asher asa Elohim le Moshe ule Israel amo Yotzi Adonai et Israel mi Mitzrayim. Yitro, ministro de Midian, suegro de Moshe, oyó todo lo que Dios había hecho por Moshe y por su pueblo Israel, y que el Eterno había sacado a Israel de Mitzrayim. Pregunta ahora Jaime Kadosh y dice que por qué lo llama ministro de Midian. Ministro de Midian. ¿Por qué ministro de Midian? Ministro de Midian porque era ministro de la Avodah Zará, de la idolatría. De por sí, si ya Yitro ha considerado de que ya va a dejar todo y se va a convertir, los sabios dicen que una persona que hace teshuvah o una persona que se convierte no se le recuerda su, su vida anterior, lo que él hacía anteriormente, porque ya hizo teshuvah. Entonces, si así, pregunta, ¿por qué está escrito aquí ministro de Midian? Ministro de Midian no es algo bueno para Yitro, de que digan que era un ministro de la idolatría. Entonces dice Orahaim Kadosh que al revés. Aquí lo que viene es a alabar a Yitro. Alabar a Yitro de que de ser un ministro de Midian, ¿sí? Que es una persona tan importante. No está hablando de cualquier persona del mercado. Estamos hablando de una persona importante, como decir hoy en día el Papa, por decirlo así. Él era el ministro de Midian, ministro de la idolatría. Le decía a la gente cómo tenía que posternarse, cómo tenía que servir a los ídolos y todo ese montón de cosas. Al él llegar y decir, yo dejo todo, me convierto al judaísmo, yo solamente creo en el Dios de Israel. Entonces, prácticamente es un Shevach para él. Eso es una alabanza para él. Y eso es lo que viene la escritura a decir, y no prácticamente lo contrario. Y aquí viene a decirnos dos cosas con que diga ministro de Midian, viene a decirnos dos cosas. Primero, que era el rostro el, el mandamás, por decirlo así, de Midian, el líder de Midian, ¿sí? Y segundo, que era una persona que estaba aduk be'avodazara. Aduk be'avodazara quiere decir una persona que está... Hay personas que son idólatras, pero hay otras personas que son idólatras y son apegados a la avodazara. Los sirven y hacen y se posternan y de todo. Hay otros que, sí, porque sus papás creyeron, entonces ellos siguen en lo mismo. Pero hay otros que en verdad hacen y todo. Así era Yitro. Entonces, dos malot que se aprenden de Cohen Midian, de ministro de Midian. Primero, que era el líder de Midian, y segundo, por ser un líder, no es tan fácil decir yo dejo todo y me, y me apego al pueblo de Israel como una persona simple. Y segundo, que era una persona apegada a la idolatría. Entonces, por haber dejado de ser un líder de Midian, que de por sí él hizo dos cosas que eh, se podrían decir de que no van en contra de lo que un líder haría. Como por ejemplo darle su hija a una persona normal, una persona que no es alguien importante. En aquella época, al darle Tzipora a Moshe Rabenu, Moshe Rabenu en ese momento no era una persona importante, era una persona normal. Al revés, había huido de Egipto para que no lo mataran. Era una persona normal, cosa que un líder no haría, darle su hija a una persona normal. Y por ello está escrito después suegro de Moshe, que pasó a ser el suegro de Moshe, sin haber sabido que Moshe iba a ser una persona importante, un líder de un pueblo tan importante. Pero con todo y eso, por haberle dado su hija a una persona que en aquel tiempo era una persona como Moshe, que era una persona normal, no tenía ningún tipo de estatus, ni liderazgo, ni nada por el estilo. Con todo y eso, a Kadosh Baruj Hu le entregó
o le dio también lo, lo- su, los méritos de ser el suegro de Moshe. Y segundo, como dijimos, que era una persona que era apegada a la idolatría, pero si fuera una persona normal, ahora, cuál es la alabanza sobre Yitro? Ahora, si fuera una persona normal que dijera, como él más adelante cuando viene y le dice a, a Moshe y a Israel, sí, él dice, cuando le relata todo, dice, Yitro se regocijó por toda la bondad que el Eterno había hecho así. Y dice, Yitro dijo, bendito es el Eterno que salvó a usted de la mano de Mitzrayim, de la mano del faraón, que ha librado al pueblo de estar bajo el dominio de Mitzrayim. Ahora sé que el Eterno es más grande que todos los dioses. Pues con lo mismo que malevadamente actuaron contra ellos, fueron castigados. ¿Okay? Aquí acepta el faraón de que el Creador es más grande que todos los dioses. Quiere decir, de por sí, hay quienes dicen que no se ve bien lo que él dijo, ¿sí? Pero se podría decir de que Dios quiere decir poder. Todo lo que hay en el mundo, a Kadosh Baruj Hu le dio poder. Hay ángeles que tienen poderes para hacer esto, para hacer lo otro. Hay ángeles que, hay personas también tienen poder, le da poder a personas, líderes y algo para que hagan aquí y allá, o cosas así. Pero todo viene y proviene del máximo poder que es el Creador. Se podría decir, entender en este caso. Entonces, si una persona normal viniera y dijera, Gadol, grande es el Dios entre todos los dioses, tú, ¿qué hay de grande en eso? Pero a la hora de que venga Yitro, que es ministro de Midian, que tenía una posición tan grande, ¿sí? Un estatus tan grande en el mundo, y venga y diga una cosa así, tiene mucho peso. Tiene bastante peso. Como dijimos anteriormente, es como decir de que hoy en día el Papa salga y diga yo me convierto y no hay otro Dios como el Creador, el Dios de Israel y todo lo demás. Sería algo impactante, ¿sí? Mientras si lo hice una persona, esa por ahí del chuk, del mercado y todo lo demás, eso no tiene gran cosa. Otra cosa que también dice el Orahaim Kadosh, de que por qué trae también, por qué está escrito que el ministro de Midian, de Arei, de que de por sí, Arei, dice que el ministro de Midian oyó todo lo que Dios había hecho por Moshe y por el pueblo de Israel. ¿Y cómo escuchó? Escuchó bien por ser ministro de Midian. De por sí cuando los líderes del mundo, ellos por ser líderes, ellos escuchan obviamente más cosas, más explícito y más cosas a fondo de qué es lo que sucedió. En vez de todas las demás personas de ciudadanos o cosas así, los líderes escuchan más. Entonces quiere decirte de que por ser ministro de Midian, entonces él pudo escuchar y oyó todo lo que Dios había hecho por Moshe y por el pueblo de Israel. Dice Rashi, ¿qué noticia escuchó que lo motivó a venir? La división del mar de juncos y la guerra contra Amalek. ¿Okay? Hay otra opinión también en el tratado de Sebahim, la página 116, que dice que escuchó también la entrega de la Torá, ¿okay? La revelación del monte Sinaí. Y con eso hay preguntas sobre qué pasó con Yitro. Yitro, ¿cuándo llegó precisamente? ¿Llegó antes de la entrega de la Torá o después de la Torá? Entonces, como hay opiniones aquí y hay opiniones allá, hay quienes dicen que él vino al principio, después se regresó y después regresó de nuevo. Dice así para sostener todas las opiniones y para entender bien qué fue lo que sucedió. Aquí dice que Yitro oyó la noticia que escuchó, ¿cuál fue la noticia que lo escuchó y lo motivó a venir? O sea, oyó y escuchó. Dice el Ben Ish Hai, una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Oír, como todos los demás pueblos, oyeron que había sucedido y todo lo demás, pero es una cosa, sí, no, yo oí por ahí que había sucedido, pero sin ponerle atención ni nada por el estilo. Siempre como, yo oí, sí, hasta ahí. Pero escuchar es ya poner atención, entender. Cuando yo escucho, eso es lo que llama Jochma Bina Badat, ¿sí? Lo que es la sabiduría, la Binah, que es el entendimiento, y luego el Dat, que es el raciocinio. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El Jochma es el oír. Oír, yo oí, y tengo un netunín, datos que escuché.
Después, ¿qué hago con esos datos? El entendimiento. El entendimiento viene a entender una cosa de algo por algo dentro de otro. Si salieron quiere decir que hay un Dios, si hay un Dios quiere decir de que hay que hacer algo en el mundo. Él nos pide a nosotros que seamos algo. Y si yo escuché es por algo y tengo que hacer algo. Ahora el raciocinio es cuando la persona ya me batsea. Quiere decir, cuando la persona ya realiza, después de haber escuchado y haber entendido y todo lo demás, agarra todo lo que él tiene y va y hace el acto. En este caso, lo que dice aquí, la noticia que escuchó, que oyó, escuchó y lo motivó a venir. No solamente se quedó solamente con oyó y escuchó. Oyó y escuchó, no, sí, no hizo nada. ¿Sí? Dice la diversión del mar de Junco y la guerra contra Malek. Preguntan también los comentaristas de Rami Brisk, ¿por qué no dice que también escuchó? Obviamente si él escuchó esto, escuchó todo lo que sucedió en Mitzrayim, las 10 plagas y todo lo que había sucedido. Dice que eso no hubiera sido suficiente para venir, para él haber venido, no haber motivado a venir. Porque en eso hubiera entendido, supuestamente, de que era suficiente con creer, ¿sí? Yo creo en Dios, y me quedo aquí en mi casa y lo sirvo aquí en mi casa. No hay necesidad de yo estar saliendo, de ir al Beta Midrash, de ir al otro lado. No, tengo mi teléfono aquí en la casa, me quedo en mi casa con el teléfono y aquí escucho la explicación y todo está bien. ¿Para qué necesidad de salir? No hay necesidad de salir. Entonces al revés, cuando él escuchó la división de Mar de Junco y la guerra de Amalek que vinieron a hacer la guerra a Israel, se dio cuenta que en verdad la persona, el líder, que es Moshe Rabenu, la persona necesita un líder, la persona necesita un Raf, necesita a alguien de cual lo dirija. Y él no se puede dirigir él solo. A la persona que se dirige sola al final va a terminar haciendo cosas que no entiende, no sabe qué hacer. ¿Quién le va a decir? ¿Quién le va a decir el camino que tiene que hacer? Por algo se llama Torah oral. La Torah oral que fue pasada de alumno de maestro a alumno. Tiene que haber un maestro que dirija y te dé el camino, ¿sí? Te diga cuál es el camino que la persona tiene que tomar, seguir. La persona no se puede dirigir él solo y él tomar decisiones él solo. Por eso la división de Mar de Junco y la guerra contra Amalek. Y como dice el Sera Shimshon, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿por qué precisamente Rashi trae estas dos opiniones? Porque Yitro todavía no se había motivado a venir, pero él dijo, vamos a ver qué sucede, a lo que dijo, a lo que vio la división del Mar de Juncos. ¿Qué fue lo que pasó en el Mar de Juncos? Dijimos de que al creador le hizo después de lo que sucedió en el Mabul, en en el diluvio, él le hizo el juramento a Noé y a sus hijos de que no iba a traer, no iba a destruir el nuevo mundo con un Mabul, con un diluvio. Pero lo que él dijo que no iba a hacerlo era con el mundo, pero hacerlo con una ciudad, con un país, con unas personas o algo por el estilo, eso no lo dijo, ¿sí? Pero con todo y eso, dice el Serach Shinshon de que Yitro quería saber, Haim Hashem que hace un juramento. Y él es el rey del mundo, no hay quien le diga qué hacer y qué no hacer. Si él mismo puede romper ese juramento de repente en un momento dado y hacer lo que él quiera, al ver al ver de que en verdad no lo hizo contra el faraón y sus sirvientes, sino que al revés de que ellos mismos fue lo que decidieron entrar en el mar y ahí fue donde el mar los mató. Se dio cuenta que en verdad el creador cumple su juramento y no va a hacer una cosa así. Y ahora, ¿qué pasa con Amalek? Él quería saber sobre el juramento que él le juró a los ancestros, a Abraham, Isaac y Jacob, que él siempre iba a estar con ellos. Ahora la pregunta es si va a estar con ellos solamente cuando ellos se comportan bien.
Entonces cuando no se comporten bien, le dar castigo esto y lo otro y ay, vaya todo a saber. O de repente los deja para que le suceda lo que quiera. ¿Qué pasó en Amalek? Nosotros vimos en la parashá pasada que ellos llegaron a Refidim. Refidim que se habían dejado de estudiar Torah, dijeron si Dios está entre nosotros, que llegaron a un punto que no estaban precisamente en un nivel espiritual muy alto. Y se podría decir en ese momento que si viene Amalek y los ataca, por qué Dios debería de cuidarlos al revés, que le den castigo por lo que hicieron? Entonces, a ver de que en la guerra contra Amalek, Dafka precisamente lo contrario, incluso que ellos se portaron mal, incluso que ellos, con todo y eso, Akadosh Baruj Hu los protege. Él se dio cuenta de que el juramento que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob de estar con su simiente es estar con su simiente incluso que no sean justos. Va a estar con ellos en las buenas y en las malas. Incluso cuando se porten mal y cuando se porten bien, Kol Sheken. Obviamente que más todavía. Al ver eso, al ver las dos cosas que habían sucedido, al escuchar, como dijimos, no una forma de escuchar, sino de entendimiento, de entender qué había sucedido, es cuando esa noticia lo escuchó y lo motivó a venir a convertirse. Se explica el Sera Shimshon. Yitro, él era llamado con 7 nombres: Reuel, Yeter, Yitro, Jovav, Heber, Keni y Putiel. Él no se llamaba Yitro, se llamaba Yeter. Se le agregó la Vav, Ken. Nosotros dijimos en el Parashat Bereshit que Yitro viene siendo una de las reencarnaciones de Cain. Por eso él también se llama Keni. Keni, que si cambias las letras te va a dar Cain también. Yitro, él se llama Yeter. ¿Por qué Yeter? Yeter viene a decir agregar, como dice Rashi. Era llamado Yeter porque a causa de él se agregó una sección adicional a la Torá, a la que comienza con las palabras y tú mira. También es llamado Yitro. Yitro es el mismo Yeter, solamente se le agregó la Vav. Dijimos que en ese momento, cuando pecó Cain, que mató a su hermano, él tuvo miedo de que las víboras y todos los animales lo mataran. Y Hashem le colocó una letra en la frente de su nombre para que le tuvieran miedo y no lo atacaran. ¿Cuál letra era? Dijimos que habían varias opiniones. Una de las opiniones era la Vav, que le colocó la Vav, y esa Vav se la viene y se la agrega al nombre de Yeter. Y ahora se llama Itro. Y así también explican con referente a Itro, de que Itro viene siendo Itro, eh, viene siendo Ruth. Viene siendo Ruth en el nombre, ¿no? No que sea Ruth que Ruth o por estilo, sino que si tú ves la palabra, el nombre Itro, también está la palabra Ruth. ¿Por qué Ruth? Porque Ruth se llama Ruth porque es Gematria 606. ¿Quién? Y los que se convierten prácticamente ya tenían siete mitzvot de los hijos de Noé y van a agregar, eso es lo que quiere decir que Yeter se llama agregar 600, que es la gematra Yeter, ¿quién? Que viene a agregar no la palabra Yeter, sino la palabra Itro. La palabra Itro, la palabra Ruth. Ruth en este caso, Reish Bav Betav, son 606, que viene a agregar 606 mitzvot más a, la, a los, ¿cómo que se llama? A las 7 mitzvot que ya tenía. Y la Yud de Yitro vienen siendo por los 10 mandamientos. Aquí viene Rashi, vamos a explicar, dice Rashi. También es llamado Yitro porque cuando se convirtió al judaísmo y cumplió los mandamientos de la Torah, se le agregó una letra adicional a su nombre. ¿Quién dice aquí? Los mandamientos, quiere decir lo que dijimos. También recibió el nombre de Jovav porque amaba la Torah. Ahora bien, no hay duda de que Jovav es Yitro, puesto que se declara que los hijos de Jehová, suegro de Moshe, hay quienes dicen que era Reuel. No era uno de los nombres de Reuel, no era uno de los nombres de Yitro, sino que era el padre de Yitro.
Pero si es así, ¿qué significa el versículo acerca de las hijas de Yitro, que dice que vinieron a Reuel, su padre? La respuesta es que los hijos pequeños solían llamar al padre como su abuelo, dice aquí Rashi. Esto implica que Yitro y Reuel son el mismo, ya que una de las hijas de Reuel, Zipora, se casó con Moshe, como se indica en el versículo 2:21. Suegro de Moshe, dice Rashi, aquí Yitro se sintió honrado a través de Moshe, como si dijese yo soy el suegro del rey. Pero en el pasado Moshe había adjudicado la grandeza a su suegro y no a él, puesto se declara y Moshe regresó a Yitro su suegro. Por Moshe y por su pueblo Israel, este pasaje indica que Moshe tenía una importancia equivalente a todo el pueblo de Israel. Lo normal es que el versículo únicamente mencionaba a Israel, ya que Moshe era un individuo que formaba parte de Israel. El hecho de destacarlo, al igual que Israel, indica que espiritualmente eran equivalentes. Y aquí vamos a ver una cosa muy interesante porque aquí dice que, en hebreo, dice que Elohim, de que Baishma Yitro, escuchó Yitro, Cohen Midian, ministro de Midian, que en Jotem Moshe, el suegro de Moshe, él escuchó Et kol asher asa Elohim le Moshe. Todo lo que hizo Dios había hecho por Moshe. Pero el pueblo de Israel, por su pueblo de Israel, y que el Eterno había sacado al Israel de Mitzrayim. El Eterno quiere decir Yudke Vavke y Rahamim. Pero como Moshe Rabenu está Elohim. ¿Qué es lo que pasó con Moshe Rabenu? ¿Qué había hecho? Porque para poder entender, el siguiente versículo dice que entonces Yitro, el suegro de Moshe, tomó a Tzipora, esposa de Moshe, después de que había sido enviada. Quiere decir enviada, quiere decir de que la despojó, ¿sí? La divorció. Y un Cohen tiene prohibido, después de que volvió después de que ya se separó de su mujer, el Cohen no puede regresarla. El Cohen no puede regresarla de nuevo. Una persona normal sí, pero el Cohen no. Que no se puede casar con una divorciada. ¿Y qué fue lo que pasó con Moshe Rabbeinu? Con Moshe Rabbeinu nosotros vimos al final de la parashá de Beshemot, cuando él le dice a Shem que por qué le había hecho eso al pueblo. ¿Sí? Ahora verá lo que dice que Moshe rezó al Eterno y le dijo, mi Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Sí? Y aquí dice Rashi, tú Moshe has cuestionado mis actos, a lo contrario de Abraham. ¿Sí? Aquí dice que le hicieron, él no fue aquí, precisamente no aquí, me equivoqué, en el 4, donde él no quería sacar a Israel. Entonces se encendió la ira del Creador sobre él, ¿sí? Y le dijo, ¿no es Aarón tu hermano el Leví? Dice, en verdad, tu hermano está destinado a ser Leví, y tú, Moshe, tenías destinado a ser Cohen. Pero ahora que tú no quieres sacar a Israel, ahora tú serás Leví y él será Cohen. Y ahí él perdió la Keuná, perdió el sacerdocio, lo perdió Moshe Rabenu. Dice, no es Aarón tu hermano el Leví, quería decirle, Aarón está destinado a ser Leví, pero no Cohen. Mi intención era que la Keuná, el sacerdocio, surgiera de ti, pero ahora que no será así, sino que él será Cohen y tú, Moshe, únicamente serás Leví. La prueba de ello es que se declara y Moshe el varón de Dios, sus hijos son llamados según la tribu de Leví. Hay una discrepancia en el tratado de Sebajim, en la página 102, dice aquí, Aleph, si Moshe Rabenu perdió la sacerdocio por completo o no. Hay quien dice una opinión de que él lo perdió, ¿sí? Por completo, también su simiente obviamente, y hay otros que dice que no, que él no la perdió, pero su simiente sí la perdió. Entonces, según la opinión que dice que él perdió también el sacerdocio, se entiende, porque si él sigue siendo sacerdocio, no hubiera podido tomar de nuevo a Tzipora. Y eso es lo que Yitro escuchó. Dice, Yitro oyó todo lo que Dios ha hecho a Moshe. ¿Qué había hecho?
que por Moshe haber refutado de no querer ir a sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim, él perdió el sacerdocio. Al perder el sacerdocio, él quedó como un leví normal. Quedó como un leví normal, yo le puedo traer a su esposa de vuelta. Y eso es lo que dice en el siguiente versículo. Entonces entró el suegro de Moshe, tomó a Tzipora, esposa de Moshe. Y agrega la parashá y dice, después de que había sido enviada. No hay necesidad de agregar eso. Dígale que regresó la esposa a Moshe, ¿cuál es el problema? Después de que había sido enviada, incluso, que lo puede hacer. Esa es una de las explicaciones que traen sobre eso. Seguiremos en el próximo audio de Hashem con más explicaciones sobre la parasha y Yitro Besrat Hashem. Que tengan un buen día.